Las personas con trastornos mentales han recibido históricamente un trato deshumanizado y discriminatorio, por lo que la sociedad tiene una deuda con ellas. En la actualidad, aún continúan prácticas que las estigmatizan y discriminan. Por ello, la campaña Pacientemente prioriza tu salud mental desea eliminarlas. Entre mitos, información falsa en medios de comunicación, incluyendo el cine, los prejuicios y la marginación, los TM han pasado por generaciones siendo un tabú. Es tiempo de visibilizarlos, hablar del tema y accionar en pro de una calidad de vida. Está con nosotros nuestro invitado, el doctor, licenciado en psicología, con maestría en neurociencias cognitivas, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, Rodolfo Corpi. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Queremos comentar con el neuropsicólogo Rodolfo Corpi acerca de algunas preguntas o razones o cuestionamientos que nos hacemos como público al respecto de estos TM. La primera pregunta en este caso sería, de acuerdo a su experiencia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Bueno, existen diferentes términos para la salud mental, entre ellas una de las más importantes o de los términos o de las definiciones más válidas, que es el que da la Organización Mundial de la Salud, y esta nos habla que es un estado de bienestar, ¿sí? En donde donde las personas pueden hacer frente a los momentos de estrés en la vida, ¿sí? Tiene como objetivos poder aprender y a mediar y trabajar con estas habilidades que ellos puedan llegar a desarrollar para mejorar en la comunidad o en su vida diaria. ¿Cómo debemos de darle prioridad o a dónde podríamos acudir para orientarnos? Usted como psicólogo, supongo que ha tenido infinidad de casos con respecto a este tema. ¿Podría instruirnos al respecto? Claro, bueno, hay que entender que en la salud mental, eh, pues, bueno, es esta definición de la OMS, que es un estado de bienestar, eh, pues va a desarrollar o va enfocado a las personas que tienen algún padecimiento o algún trastorno mental, ¿no? Que en la actualidad también se les está llamando como discapacidad psicosocial. Y aparte, o personas que no llegan a desarrollar un trastorno mental, pero cuentan con ciertas dificultades o ciertas habilidades no desarrolladas para enfrentar los niveles de estrés o de ansiedad que se genera en el día a día. Eh, ¿Cómo podemos identificar y a dónde nos podemos dirigir? Bueno, eso sería muy importante, mm, acudir principalmente con un experto en salud mental. En este caso, podría ser de primera mano, a lo mejor algún psicólogo capacitado en salud mental o en diagnósticos y tratamientos en cuestión de salud mental, o un psiquiatra. Eh, Aquí en Coatzacoalcos, por ejemplo, tenemos lo que es la clínica de salud mental, que es el CISAME, que está ubicado en un costado del hospital comunitario sobre eh, Bravo y Zaragoza, más o menos.
También se puede acudir, por ejemplo, los que tienen servicios de salud como IMSS, ISSSTE, pueden acudir a su médico general y pedir la referencia hacia psicología o psiquiatría. Oh, qué interesante. Ya que Ujú, estamos platicando acerca de términos sociales o psicosociales, me llamó ujú, la atención el comentario anterior que nos dio. ujú. Entonces, podremos decir que hay cierta influencia en las personas que tienen los TM. Entonces, ¿cómo influye el entorno social con la salud mental de las personas? Bueno, aquí es uno de los factores para el desarrollo de trastornos mentales. Existen diferentes tipos de factores, entre ellos un factor biológico, ¿no? Si hay antecedentes heredofamiliares, ya bien sea directos de los padres, pero es solo un factor. Otro de los factores sería el factor social o psicosocial o socioambiental, ¿no? También, en donde pues existen en esta área existen diferentes eh, factores que pueden influir a llevarnos hacia ciertos trastornos, entre ellos la pobreza, la educación, la vivienda, el contexto familiar, ¿sí? Las relaciones familiares o las relaciones sociales que podamos llegar a tener pueden ser focos rojos que nos pueden llevar a desarrollar un trastorno mental o por lo contrario, tener una salud mental eh, pues, lo suficientemente estable, ¿no? Entonces, sí es un factor de los más importantes para el desarrollo de alguna discapacidad psicosocial. Eh, Qué mm, interesante, en verdad, como neuropsicólogo, eh, usted, Rodolfo Corpi, seguramente tiene una vasta experiencia basado en casos reales en los que ha participado con pacientes. ¿Cuál sería su opinión o perspectiva sobre la otra pandemia? Bueno, la otra pandemia, híjole, aquí es un término que se ha estado utilizando para diferentes situaciones, ¿no? Entre ellos, la otra pandemia para dirigirnos hacia temas de aumentos en la depresión o aumentos en la ansiedad. También se ha utilizado en el incremento de la violencia intrafamiliar, se ha utilizado para el incremento del consumo de sustancias, de alcohol, mm, para situaciones políticas también, como un sistema de control, ¿no? Hacia la sociedad. Entonces, la otra pandemia también se ha redirigido un poco hacia la salud mental, ¿no? Pero más que otra pandemia sería más bien los estragos de la pandemia, ¿no? En lo personal, yo creo que más que haber desarrollado otra pandemia, estos son como los estragos que ha dejado la pandemia del COVID, en donde pues se ha dado un, un manejo quizás más hacia la parte física, en donde todos estuvimos más al pendientes acerca de los síntomas físicos del COVID. Sin embargo, el aislamiento, el encierro, pues provocó la falta de empleos, estos factores sociales, eh, pues fueron originando una serie de sintomatologías a nivel mental, ¿no? Como
incrementos en la violencia, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas psicóticos, mm, violencia intrafamiliar, abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues se está hablando o se empezó a hablar casi de medio año para acá. Entonces, pero al principio se concentró el sistema de salud en la parte fisiológica, pero no se abordó o no se trabajó este acompañamiento de la salud mental. Entonces, es importante ahorita ir identificando estos síntomas, ¿no? Propiamente el COVID genera ciertas inflamaciones en el cerebro y puede producir síntomas parecidos a la depresión o síntomas de ansiedad o síntomas en la atención, síntomas en la memoria, y todo esto pues puede afectar el día a día de las personas directamente que tuvieron COVID, ¿no? Aparte, como les mencionaba, el encierro también pudo haber provocó eh, pues eh, fricciones entre la familia, violencia, etc. Entonces, digo, más que otra pandemia, serían los estragos de esta pandemia. Muchas gracias. La verdad es una información muy valiosa para todos los que estamos del otro lado de la pantalla escuchando la exposición del tema de parte de usted. Y es muy importante recalcar lo que nos mencionaba hace un momento. Hay síntomas que se pueden confundir de cierta manera. En conclusión, ¿qué nos podría decir a las personas que somos expuestas o que estamos siendo sensibles en este tema, ¿no? Ya que estamos haciendo esta campaña pacientemente, que es enfocado a priorizar nuestra salud mental? Como neuropsicólogo, ¿qué recomendaciones nos podría dar a nosotros como personas comunes o seres humanos expuestos a este tipo de TMs? Ok, bueno, en primer lugar, pues si hay alguna sensación de malestar, de inconformidad, directamente en la persona o en algún familiar, lo importante sería acudir con un especialista. eh, un especialista que esté realmente preparado en áreas de salud mental, ¿sí? Sí, sería muy importante que ya bien sea un psicólogo que tenga preparación, ¿no? No todos los psicólogos podemos o pueden abordar el trabajo de personas en salud mental si no tienen la preparación, y sería muy importante también identificar con quién puedo acudir, verificar que realmente sean psicólogos preparados, que sean psicólogos eh, con alguna especialidad en salud mental, y o acudir también directamente a psiquiatría o con algún médico en el caso de no tener a dónde acudir. Como primera instancia puede ser algún médico que los refieran a salud mental, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las personas que tienen IMSS, ISSSTE, pues llevar este protocolo de acudir con su médico familiar para ser referidos a, a salud mental. Este, mm, ¿Qué otra, otra de las recomendaciones sería, bueno, aparte de acudir,
pues sería el identificar y reconocer estos síntomas, ¿no? Para, pues, precisamente para poder acercarnos a recibir la ayuda. Muchas de las personas también no logramos ver las dificultades que podemos tener en el día a día con respecto a ciertos temas, y eso puede complicar el acceder o no a tomar una terapia o tomar algún medicamento que pueda ayudarnos en la salud mental. Muchas gracias, en verdad, por apadrinar esta campaña Pacientemente Prioriza tu Salud Mental. Si en caso que alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo, quiera dirigirse a usted para hacer una consulta o preguntar más acerca del tema, ¿dónde podríamos localizarlo? Ok, puede ser al teléfono, es 921-16-18-648, y o por correo electrónico r-corpi@hotmail.com. Pues bien, esto ha sido el inicio de esta maravillosa campaña en conjunto, una alianza que estamos conmemorando este 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Agradecemos infinitamente y a nombre de Malinali Cuaxa el apoyo, la aportación y los conocimientos que compartió con todos nosotros el neuropsicólogo Rodolfo Corpi, especialista en evaluación y diagnóstico infantil. Queremos comentarles que esta campaña es una manera de enfrentarnos a los temas de TM de una manera más cercana a la gente, a las personas que tienen algún familiar o alguien, una amistad que está pasando por este tipo de situaciones. Muchísimas gracias al psicólogo Rodolfo Corpi. Vamos a reiterar, si nos permite, el número de contacto y su correo electrónico para que los que estén interesados puedan acercarse a usted como especialista y consultarle alguna información al respecto. Bueno, los teléfonos, lo repito, es 921-16-18-648, y el correo electrónico es r-corpi@hotmail.com. A lo mejor no sé si por aquí pueda aparecer. Sí, así es. Ya lo estamos compartiendo, de hecho. Ok. Enhorabuena, esperamos que esta información haya sido de gran valor para todos los que nos están viendo y escuchando. Nos despedimos a nombre de el Taller de Creación Literaria y Fomento a la Lectura Malinali Cuaxa y del invitado de este día, el neuropsicólogo Rodolfo Corpi. Les deseamos que la pasen muy bien. Recuerden priorizar su salud mental. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.